Saludos cordiales, queridas amigas y queridos amigos. Permítanme, por favor, tratar un tema de vital importancia para nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Este es un tema que prácticamente está dividiendo al cristianismo, está dividiendo a todas las religiones, a los cristianos actualmente. El tema trata sobre la gracia, sobre la fe y sobre las obras. Vamos en este momento a abordar este tema. Cristianos de muchas denominaciones dicen que la santa ley de Dios ya no está vigente, que Jesús la clavó en la cruz con su muerte. Por lo tanto, los 10 mandamientos de Dios ya fueron abolidos. Que esa ley, la santa ley de Dios, que fue escrita con el dedo de Dios, no tiene ningún valor para los seres humanos en estos momentos. Esos cristianos, para disminuir el valor de los 10 mandamientos de la ley de Dios, la llaman también la ley de Moisés o la ley judaica. Pero no se atreven a decir que sigue siendo la santa ley de Dios y que nunca dejó de serla. Para ellos, todos somos salvos por gracia, y en eso tienen razón. Por lo que significa que no tenemos que hacer nada para tener la salvación, porque estamos bajo un nuevo pacto y nadie será salvo mediante sus obras, sino solo por la gracia de Cristo. La pregunta es, ¿qué hay de verdad y qué hay de falso en esta doctrina? Vamos a hacer un análisis a la luz de la palabra de Dios, siempre a la luz de la palabra de Dios. Empecemos. La primera pregunta que surge es, para entender este tema, ¿qué es el pecado? ¿Qué dice la Biblia que es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 tiene la respuesta. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El versículo dice que el pecado es infracción o es la desobediencia de la ley de Dios. Entonces es fácil deducir que si la ley es anulada, también sería anulado el pecado. Si la ley de Dios no existe, tampoco el pecado debe existir. Un ejemplo, si las autoridades decretan el día de hoy que la ley de tránsito queda completamente anulada para mañana a las 7 de la mañana o a las 7 horas, es decir, que mañana después de las 7 horas ya no existe ley de tránsito. Les hago una pregunta. ¿Podré yo en mi automóvil pasarme el semáforo en rojo a las 8 de la mañana sin que nadie me acuse de violar la ley de tránsito? Claro que sí, porque ya no existe la ley de tránsito. Ya no existe una ley que me condene para pasar la calle con mi automóvil en el semáforo rojo. Exactamente lo mismo sucede si decimos que la ley de Dios es anulada. Estamos diciendo que también el pecado fue anulado en la tierra y podemos hacer todo lo que nos venga en gana porque ya no existe una ley que nos condene. Por esta razón, Jesús nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 17 al 18, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, nuevamente repite, no vine a anular, no vine a quitarle la ley, sino a darle cumplimiento. Y sigue diciendo el versículo, les aseguro que mientras existe el cielo y exista la tierra, ni una letra, ni una tilde desaparecerán de la ley de Dios hasta que todo se haya cumplido. Mientras existe el pecado en este mundo,
La existencia de la ley de Dios debe también permanecer vigente, debe permanecer activa, debe ser necesaria. Ustedes se preguntarán, ¿necesaria para qué? Sí, la ley debe ser necesaria porque a través de ella yo y tú podemos observar la mancha de nuestro pecado. El apóstol Pablo dice que la ley de Dios es como un espejo que nos permite reconocer nuestro pecado. Leamos lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras ninguno vamos a ser justificado delante de Dios. Pero aquí termina diciendo, ¿por qué es importante la ley? Escuchen, dice, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces la ley solo tiene el propósito de mostrarnos nuestro pecado, para reconocer nuestro pecado delante de Dios y poder confesar nuestro pecado y pedir perdón a Dios de nuestro pecado. Tan importante que es la ley. También dice el versículo que el cumplimiento de la ley nos justifica no nos justifica delante de Dios. ¿Por qué no podemos ser justificados cuando obedecemos la santa ley de Dios? ¿Por qué? ¿Quieren que les diga por qué? Porque la muerte de Jesús por tus pecados y por los míos nos abrió la puerta de la bendita gracia para ser justificados gratuitamente delante de Dios. La gracia de Cristo está disponible para que cualquier ser humano pueda ser salvo y entrar en el reino de los cielos. La pregunta que surge en este momento es, ¿cómo podemos acceder a la gracia de Cristo? La respuesta está en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Miren, todos somos salvos por gracia. Pero aquí termina diciendo, mediante la fe. Aquí cambió. Es decir, que para tener la gracia de Cristo necesito la fe, tener fe. Esto dice, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Entonces, según este versículo, tú y yo podemos acceder a la gracia de Cristo, pero a través de la fe. La fe nos permite llegar al trono de la gracia. Pero ¿cómo puede llegar a ser nuestra fe genuina y poderosa para que nos lleve al trono de la gracia? La respuesta se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, alardear de fe y carecer de obras? ¿Podrá ser salvo? ¿O podrá salvarlo esa fe? Versículo 15. Imagínense el caso de un hermano o una hermana que andan mal vestidos y faltos de sustento diario. Si acuden a ustedes y ustedes les dicen, Dios los ampare, hermanos, que encuentren con qué abrigarse y con qué matar el hambre, pero no les dan nada para remediar su necesidad corporal, ¿de qué les servirán sus palabras? Escuchen bien, así es la fe. Si no produce obras, está muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Resumiendo todo, para tener la gracia de Cristo necesito de la fe, pero una fe que sea efectiva y que debe estar acompañada de buenas obras. Por lo tanto, los hijos de Dios, escuchen bien, guardamos los mandamientos de Dios, no para salvarnos, ni porque tenemos que hacer méritos para llegar al cielo, sino porque ya somos salvos, porque mediante la fe y la obediencia a nuestro Dios accedemos a la bendita gracia de Dios y a su infinita misericordia. Que Dios les bendiga grandemente en sus hogares y que este mensaje haya sido poderoso en su vida espiritual.